Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo, bienvenidas al canal. Bueno, esta semana os hago la puntada esta de la foto de portada. Es una puntada para ahora, para el verano. A mí me parece muy bonita. También la podéis, a mí me ha gustado mucho para hacer así como una camisetita de tirantes. También la podéis hacer. ¿Vale? Es fácil. Sigues los pasos, que no preocupes que no te vas a perder. Bueno, empezaremos con 10 cadenas. ¿Vale? Y aquí en el primer punto, punto deslizado. Ahora hacemos 8 cadenas. Y 5 puntos, dobles puntos, con doble vareta. ¿Ves? Cuatro cadenas y otros 5 puntos, dobles puntos. ¿Veis? Y de nuevo 4 cadenas y volvéis a repetir exactamente lo mismo. ¿Veis? Ahora 14 cadenas. ¿Vale? Una vez ya tenemos las 14 cadenas, contamos desde abajo. 1, 2, 3 y 4. En el quinto entramos y punto deslizado. Y ahora deslizamos los puntos que nos quedan, que son 4, hasta llegar abajo. ¿Vale? Una vez hemos llegado abajo, levantamos por aquí, ¿veis? Pasamos el hilo por aquí, cogemos doble vareta y volvemos otra vez, perdón, a hacer una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Con las cadenas que hemos hecho aquí, que hemos deslizado en los puntos 5 y enganchamos aquí, en el quinto punto de esta. Esto es como si dijéramos la primera vuelta. Y ahora volveremos a hacer otra vez los 4 cadenas, los 5 puntos,
Y una vez ya tenemos los 5 puntos, otras 4 cadenas y otros 5. ¿Vale? Y ahora esto, ¿qué pasa? Pues tenéis que volver otra vez a repetir exactamente lo mismo desde las 14 desde las 14 cadenas, ¿vale? Y tú harás las flores que necesites. ¿Vale? Vamos a repetirlo una última vez, las 14 cadenas, volveréis otra vez a empezar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. ¿Vale? Cuentas 1, 2, 3 y 4 y en la quinta haces el punto deslizado y ya deslizas los puntos, los 4 puntos que te quedan ahí, hasta el final. ¿Vale? Recuerda pasar el hilo por aquí encima y ya volvemos otra vez a hacer. Ay, que se me ha ido. Los 5 dobles puntos. ¿Vale? Una vez hemos hecho los 5 dobles puntos, recordad que tenéis que engancharlos aquí en el último punto del cuadrado anterior. ¿Vale? Las 4 cadenas y ya volvemos otra vez con los 5. ¿Vale? Haréis los dos grupos. Como os he ido diciendo, ahora volveréis otra vez con las 14 cadenas. Y así vais haciendo, tejiendo, ¿veis? Todas las flores, o los cuadrados, que vosotras necesitéis. Pues de 5, de 6, yo aquí he hecho 5, ¿vale? Pero puedes hacer lo que quieras. Una vez ya las tienes todas, la segunda fila es muy fácil, porque solamente, perdonad, que tengo aquí para sacar lana, solamente tendréis que subir las 4 cadenas, hacer los 5 dobles puntos, cuatro cadenas y aquí, ¿veis? Entre medio de uno y otro, punto deslizado. Y volveríamos otra vez con las 4 cadenas y aquí volveríamos a hacer otros 5 dobles puntos. Bueno, y finalizaremos con las 4 cadenas aquí, punto deslizado, 4 cadenas y aquí, donde empezamos con las 8 cadenas, haremos solo 4 ¿vale?
finalizaremos 1, 2, 3 en la cuarta. ¿Veis? Y ahora, ¿qué haremos? Volveremos otra vez a empezar con los 14 puntos de cadena. Recordar los 14 puntos de cadena, saltaremos 1, 2, 3, 4, siempre en el quinto, deslizamos y ya vamos deslizando los puntos, los 4 puntos que nos quedan. Pasamos el hilo por aquí para coger y hacemos otros 4 dobles puntos. Siempre son dobles, ¿eh? Y el último se engancha aquí. Otros 4 y ponemos aquí, hacemos otros 5 puntos, ¿vale? Y una vez tenéis, que siempre veis, cuando vayáis a quedar así, tenéis que volver otra vez a hacer los 14 puntos de cadena. Y volvéis otra vez a empezar. Ya sabéis. Y vais deslizando. Pasáis el hilo por arriba y volvéis otra vez y siempre que volvéis a empezar tenéis que enganchar. Y ahora tendréis que enganchar 2 veces, porque debajo también tenéis que enganchar. ¿Veis? Hacemos un punto ¿vale? Y enganchamos aquí debajo en el primero. Hacemos 4. Y el último lo volvemos a enganchar. ¿Vale? ¿Veis? Volvéis otra vez con las 4 cadenas y los 5 puntos que ahora no vais a tener que enganchar, ¿veis? En ningún lado. Y una vez ya lo tenéis, volvéis otra vez a empezar con las 14 cadenas. Siempre es lo mismo, es repetir, lo único es cuando tienes que enganchar o no tienes que enganchar. Esta es la tercera fila, ¿eh? ¿Vale?
pasáis el hilo siempre por aquí arriba y cogéis, ¿veis? Así. ¿Vale? Engancháis. Volvéis otra vez a volver a enganchar debajo con el primer punto, recordar. Y en el último. Cuando engancháis debajo tenéis que enganchar en los dos, en el primero y en el último. ¿Vale? Y así trabajaríais todas las flores que vosotras necesitéis, todas las flores que tengáis. Una vez ya las tenéis, subimos para arriba con los 5 puntos altos, sin enganche ni nada. Y entonces repetís de nuevo la segunda vuelta. ¿Vale? Las 4 cadenas, los 5 puntos dobles hasta finalizar la vuelta, que la finalizaremos aquí. La finalizamos aquí con las 4 cadenas y los 5 dobles puntos. ¿Y ahora qué tenéis que volver? Pues volver otra vez a la vuelta número 3. Vamos otra vez a hacer las 14 cadenas, engancháis, deslizáis los puntos y hacéis los 4 pasando el hilo por aquí arriba los 4 puntos altos. Dobles puntos, y enganchando. ¿Veis? Enganchando siempre, enganchando. Aquí el siguiente no lo tendréis que enganchar. Recordar. Porque aquí solo se quedaban 2. Es a partir de este, del siguiente que tendréis que enganchar. ¿Vale? Ahora, este será el último. Tenéis que volver otra vez a hacer los 14. Una vez tenéis otra vez los 14, hacéis los 4 dobles puntos y estamos repitiendo otra vez la tercera vuelta. ¿Vale? Enganchando aquí el último. ¿Ves? Y enganchando aquí el primero. Recordar, el de debajo se engancha también. ¿Vale?
Y así continuaréis todo hasta que vosotros necesitéis, siempre repitiendo exactamente lo mismo. Y una vez lo tenemos hecho, ahora vamos a cerrarlo. Bueno, y una vez que vosotras ya tengáis todas las filas que queréis, entonces cerraremos todo hasta aquí. ¿Vale? Terminaremos con la última fila, las 4 cadenas. ¿Vale? Los 5 dobles. Y ya hemos decidido que esta va a ser la última fila. Todos las flores, los cuadrados que tengamos aquí en esta parte, a mano izquierda, pues lo bajaremos hasta aquí abajo, como hicimos con la vuelta número 2. ¿Vale? Igual que la vuelta número 2. Y aquí el punto deslizado. ¿Vale? Repetiremos así hasta llegar aquí al final. Y una vez habéis llegado aquí al final, haremos las 4 cadenas y aquí en este mismo punto deslizado, y ya daremos por finalizado el punto. Pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, y como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, y nos vemos el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.